Nelson Rolihlahla Mandela fue un activista y político sudafricano que lideró los movimientos contra el apartheid y que, tras una larga lucha y 27 años de cárcel, presidió en 1994 el primer gobierno que ponía fin al régimen racista. Como la de cualquier niño africano en las zonas rurales, la infancia de Nelson Mandela transcurrió entre juegos y en estrecho contacto con las tradiciones de su pueblo. Hijo del jefe de una tribu, se le puso el nombre Rolihlahla, que significa revoltoso. Pero a los 7 años, con el fin de que pudiera asistir a la escuela metodista, fue bautizado con el nombre de Nelson, en la iglesia de Transkei. Ya famoso, sus compatriotas lo llamarían Madiba, por el nombre de su clan. 2 años después, a causa del fallecimiento de su padre, el pequeño Nelson quedó al cuidado de un primo suyo, el gran jefe Jonjintaba, con el que se aficionó a escuchar a los jefes tribales y tomó conciencia del sentido de la justicia. Cumplidos los 16 años, pasó a formar parte del consejo tribal. 3 años después, en 1937, ingresó en el internado para negros de Fort Hare para cursar estudios superiores. Pero cuando en 1941 supo que el jefe Jonjintaba había concertado para él un matrimonio, Mandela resolvió abandonar su aldea y partió a Johannesburgo. Pobremente establecido en el superpoblado suburbio de Alexandra, al poco llegar conoció a Walter Sisulu, con quien trabó una amistad que sería determinante en todos los ámbitos. Influyó en sus ideas políticas, le ayudó a conseguir trabajo y a finalizar sus estudios de Derecho, y le presentó a su prima Evelyn Mays, con la que contraería matrimonio en 1944. La infinidad de personas que tuvieron contacto con Mandela a lo largo de su vida coinciden en señalar su extraordinaria personalidad. El poder de seducción, la confianza en sí mismo, la capacidad de trabajo, la valentía y la integridad figuran entre las virtudes por las que brillaba allá donde fuese. Sisulu captó de inmediato sus innatas dotes de líder y lo introdujo en el Congreso Nacional Africano, ANC, un movimiento de lucha contra la opresión que desde hacía décadas venían padeciendo los negros sudafricanos. Pronto sus cualidades lo situarían en puestos prominentes de la organización. En 1944, Mandela fue uno de los líderes fundadores de la Liga de la Juventud del Congreso, que llegaría a constituir el grupo dominante del Congreso Nacional Africano. Su ideología era el socialismo africano, nacionalista, antirracista y antiimperialista. En 1948 llegó al poder en Sudáfrica el Partido Nacional, que institucionalizó la segregación racial creando el régimen del apartheid. En realidad, el racismo institucional se remontaba en Sudáfrica al menos a 1911, fecha de una disposición discriminatoria que prohibía a los negros ocupar puestos de trabajo cualificados. Numerosas medidas promulgadas en las décadas siguientes, 36 en total, habían llevado ya, por poner un solo ejemplo, a la exclusión de negros y mestizos del censo electoral. Detenido en una redada de la policía el 5 de diciembre de 1956. El 21 de marzo de 1960, la policía mató a 69 personas en una protesta desarmados en Sharpeville contra las leyes de las paces. Esto llevó al primer estado de emergencia del país y la prohibición de la ANC y el Congreso Panafricano PAC. El 8 de abril, Mandela y sus colegas en el juicio por traición estaban entre miles de detenidos durante el estado de emergencia. Días antes del final del juicio por traición, Mandela viajó a Pietermaritzburg a hablar en el All in Africa Conference, que se resolvió que debía escribir el primer ministro Verwoerd solicitar una convención nacional sobre una constitución no racial, y para advertir que en caso de que no estén de acuerdo en que habría una huelga nacional contra Sudáfrica, convertirse en una república. Después de que él y sus colegas fueron absueltos en el juicio por traición, Mandela pasó a la clandestinidad y comenzó a planear una huelga nacional para el 29, 30 y 31 de marzo. A la vista de la movilización masiva de la seguridad del Estado, la huelga fue antes de tiempo. En junio de 1961 se le pidió que dirigiera la lucha armada y ayudó a establecer a Umkhonto Wesizwe, Lanza de la Nación, que se lanzó el 16 de diciembre de 1961 con una serie de explosiones. El 11 de enero de 1962, con el nombre adoptado David Maji, Mandela salió secretamente de Sudáfrica, viajó por África y viajó a Inglaterra para ganar apoyo para la lucha armada. Recibió entrenamiento militar en Marruecos y Etiopía y regresó a Sudáfrica en julio de 1962. Fue detenido en un retén policial fuera de Holwick el 5 de agosto cuando regresaba a KwaZulu-Natal, donde se había informado el presidente de la ANC, jefe Albert Luthuli, sobre su viaje.
Fue acusado de salir del país sin un permiso e incitar a los trabajadores a la huelga. Fue declarado culpable y condenado a 5 años de prisión, que empezó a cumplir en la prisión local de Pretoria. El 27 de marzo de 1963 fue trasladado a la isla de Robben y volvió a Pretoria el 12 de junio. Dentro de un mes, la policía allanó Liliaslav, un escondite secreto en Rivoni, Johannesburgo, utilizado por activistas de la ANC y el Partido Comunista, y varios de sus compañeros fueron detenidos. El 31 de marzo de 1982, Mandela fue trasladado a la prisión de Pollsmoor en la ciudad del Cabo con Sisulu, Malaba y Malangeni Kanatra. Se unió a ellos en octubre. Cuando regresó a la prisión en noviembre de 1985, después de la cirugía de próstata, Mandela estuvo solo. El ministro de Justicia, Cobie Coetsee, lo visitó en el hospital. Más tarde inició Mandela habla de una reunión final entre el gobierno del apartheid y el ANC. Salida de la cárcel. El 12 de agosto de 1988 fue trasladado a un hospital donde le diagnosticó tuberculosis. Después de más de 3 meses en 2 hospitales, fue trasladado el 7 de diciembre de 1988 a una casa de prisión con Victor Wester cerca del Park, donde pasó sus últimos 14 meses de prisión. Fue liberado de sus puertas al domingo de 11 de febrero de 1990, 9 días después del levantamiento de la proscripción de la ANC y el PAC, y casi 4 meses después de la liberación de sus restantes compañeros Rivoni. A lo largo de su encarcelamiento había rechazado al menos 3 ofertas condicionales de liberación. Mandela se sumergió en las conversaciones oficiales para poner fin a la minoría blanca y en 1991 fue elegido presidente de la ANC para reemplazar a su amigo enfermo Oliver Tambo. En 1993, él y el presidente F.W. de Klerk ganó conjuntamente el Premio Nobel de la Paz, y el 27 de abril de 1994 se votó por primera vez en su vida. Acerca de la fundación de Nelson Mandela. La Fundación de Nelson Mandela fue establecida en 1999, cuando su fundador, el señor Nelson Mandela, renunció como presidente de Sudáfrica. Mandela fue el primer presidente elegido democráticamente en Sudáfrica el 9 de mayo de 1994. Poco después de los resultados de las elecciones históricas fue elegido por unanimidad presidente por los nuevos miembros del Parlamento de Sudáfrica. Al día siguiente, Nelson Mandela prestó juramento en una ceremonia de inauguración en los edificios. Se comprometió a servir solo un término como presidente, y en 1999 dejó el cargo para dar paso a Thabo Mbeki. En la vida de cualquier individuo, familia, comunidad o sociedad, la memoria es de fundamental importancia. Es el tejido de la identidad. Nelson Mandela. Poco después de Mbeki fue inaugurado como presidente el 16 de junio de 1999, Mandela estaba en el teléfono para reunir a su personal por las nuevas tareas por delante. Tuvieron que recordarle que ya no trabajaban para él, por lo que la Fundación Nelson Mandela nació. Como oficina de correos presidencial de Mandela, que proporcionó la base para su trabajo de caridad, que cubren una amplia gama de esfuerzos, desde la construcción de escuelas para el trabajo en VIH-Sida, de la investigación sobre educación en las zonas rurales a las intervenciones de paz y reconciliación. 5 años más tarde, la Fundación comenzó su transición hacia una organización centrada en la memoria, el diálogo y el trabajo legado. Una remodelación integral del edificio de la Fundación le ha dado la casa física adecuada. El Centro de la Memoria Nelson Mandela. El centro fue inaugurado el 18 de noviembre de 2013. 3 años después del día en Mandela, última utilización el edificio como su oficina. Principios de la Fundación Nelson Mandela Fundador. La creación, establecimiento, protección y preservación de un centro de la memoria sobre Mandela, que contiene un archivo de la vida y los tiempos, obras y escritos del fundador. Convocar el diálogo en torno a temas sociales críticos, incluidos los problemas particulares con respecto a los derechos humanos y la democracia, con el fin de contribuir a una sociedad justa. La promoción de o participar en las actividades filosóficas, incluyendo discusión con respeto a las cuestiones relativas a los derechos humanos y la democracia.
La recaudación de fondos en apoyo de los objetivos del fideicomiso. La presentación de servicios de apoyo a o la promoción de los intereses comunes de las organizaciones de beneficio público. La visión, una sociedad que recuerda su pasado, escucha todas sus voces y persigue la justicia social. Lo que hacemos. La Fundación Nelson Mandela centra su trabajo en la promoción del diálogo como instrumento vital para abordar los problemas sociales críticos y el vehículo más eficaz para compartir y creciente de memoria y participar en la promoción de la justicia y la cohesión social. La Fundación tiene como objetivo continuar el desarrollo del portal, mantenerse en avances tecnológicos y de información, para poder así llegar a más gente a través del mundo y de los tiempos. Además de la investigación de la rutina de la vida y tiempos de Nelson Mandela, la Fundación se ha comprometido tanto continua de alcance robusta en los entornos sociales más amplios en los que opera la organización y una serie de proyectos sociales y de investigación. La Fundación, a través de sus actividades de investigación y archivo de trabajo, ha logrado localizar documentos que promueven la conservación de estos recursos dispersos, recoge y cura archivos del personal de Nelson Mandela, promueve el acceso público a estos recursos, facilita la investigación por personas e instituciones, y utiliza una gran variedad de plataformas de entrega de información para que la información disponible para audiencias globales y locales. Existe el Día de Nelson Mandela. Nelson Mandela siguió 3 reglas a lo largo de su vida, lo que lo hizo un gran sacrificio personal y una gran persona. La primera es libérese, la segunda, liberar a los otros, y la tercera, servir a todos los días. No solo era su mantra, sino su forma de vida. El mensaje detrás de esta campaña de Nelson Mandela como Día Internacional es simple, que cada individuo tiene la capacidad y la responsabilidad de hacer un impacto a través del servicio público. Es la activación del espíritu de nuestro fundador y demuestra que su visión ha inspirado, de hecho, un movimiento global para el bien. La llamada a la acción es clara: tomar medidas, inspirar el cambio y hacer que cada día sea un mejor día, un día Mandela. La muerte del expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, sucedió la noche del jueves 5 de diciembre de 2013 en Johannesburgo, tras 6 meses de críticos problemas pulmonares. Mandela era considerado un símbolo global de libertad y esperanza. Defendiendo la institución de un país, recibió muchísimos premios y distinciones, así como una multitudinaria cantidad de seguidores. El 8 de junio de 2013, en la ciudad sudafricana de Pretoria, había sido hospitalizado de urgencia y su estado pasó a ser crítico el 23 de junio. Incluso pasó su último cumpleaños en el hospital con una notable mejoría. Previamente, se sucedieron múltiples rumores de un supuesto estado vegetativo, aunque los informes oficiales declaraban grave pero estable. Nelson Mandela recibió tratamiento en su hogar de Johannesburgo, convertido en una unidad de cuidados intensivos desde que volvió a Pretoria el 1 de diciembre, y el propio Mandela declaró: "La muerte es algo inevitable. Cuando un hombre ha hecho lo que él considera como su deber para con su pueblo y su país, puede descansar en paz. Creo que he hecho ese esfuerzo y que por lo tanto dormiré por toda la eternidad". El expresidente sudafricano y Premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela, quien el 8 de junio fuera ingresado a un hospital a causa de una recaída por infección pulmonar, el 23 fue declarado en estado de salud crítico, tras una larga agonía como consecuencia de una infección pulmonar. Murió a los 95 años en su vivienda en Johannesburgo. El antiguo mandatario falleció en torno de las 20:50 horas, el jueves 5 de diciembre, en paz y asistido por sus familiares, en particular de su hija mayor, quien hace unos días comunicó a la prensa que su padre se mantenía fuerte y luchador, a pesar de no poder expresarse más que con señas. Confirmada la noticia, miles de seguidores se reunieron en las puertas de su hogar para rendirle homenaje al recién difunto. La responsabilidad de confirmar el deceso recayó en el presidente de la República, Jacob Zuma, en la televisión local, declarando: "Se apagó.
ahora está descansando.